Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acercarse, Sergio, y las comentaristas invitadas. Hoy es el seminario de crítica número 269 de aquí del Instituto, a cargo del diseñador gráfico Sergio Lobosco. Va a presentar un trabajo titulado Visualidades, Archivos y Mundos Posibles. Tenemos como comentaristas invitadas a las profesoras Claudia Aguilar y Griselda Flesler. A continuación los presento brevemente y les damos la palabra para que puedan hacer la exposición y comentarios. Sergio Martín Lobosco es diseñador gráfico por la Universidad de Buenos Aires, doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Luján. Es investigador formado, adscripto en el Instituto Gioja y director de proyectos de investigación inicial de la FADUBA. Se desempeña aquí en esta casa de estudios como docente y jefe de trabajos prácticos. Claudia Aguilar es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Actualmente realiza un postdoctorado en la Universidad Nacional de La Plata con una beca del CONICET enfocado en el estudio de la metafísica y la filosofía natural de Margaret Cavendish. Por último, Griselda Flesler es diseñadora gráfica, magíster en diseño comunicacional y doctoranda en Ciencias Sociales, todo por la Universidad de Buenos Aires. Dirige el programa de Género y Diseño del Instituto de Arte Americano y coordina la Red Latinoamericana de Género y Diseño. Es coeditora en jefe en Design and Culture y profesora invitada en universidades de América Latina y Europa. Así que, Sergio, podés comenzar con la exposición. Un equipo de trabajo hermoso como el del UBASIT, la Facultad de Derecho, cinceles y martillos, balanzas y espadas, las representaciones de la justicia, algunos de los trabajos. Estas fotos, cada una corresponde a un artículo ya presentado con el grupo de la doctora Gastrón, uno sobre Julio Argentino Roca, comentario aparte, cuando hice la primera entrevista a un especialista en equitación, me decía, es muy raro un jinete sin sombrero, ya sabe el camino. Le está dando el sol en la cara y ya sabía, y volviendo al casi triunfante, ¿no?, de las campañas al desierto, volviendo de las campañas en dirección directamente a la Casa Rosada. Eso está en diagonal sur, ¿sí? Bueno, otro trabajo más al lado sobre el Parque de la Memoria de Lanús, haciendo alusión a los desaparecidos. Otro, el del medio también, ¿sí? Y después otros trabajos comparativos entre el obelisco, la flor, el tema de género, y fundamentalmente los primeros pasos lo que me abrieron fue esta vinculación entre el arte y el espacio urbano, ¿no? Luego, como continuidad, ¿sí?, trabajos como las intervenciones de Tamburini con la Casa Rosada, la foto que se ve atrás del Archivo General de la Nación, una estación de tren que estaba detrás de la Casa Rosada, la estación de Buenos Aires. El tema de control, ¿no? Estaba el puerto, la Casa Rosada, un tema de un control muy férreo, ¿no?, desde el poder, y las representaciones estéticas como acompañan eso. Luego, abajo, una escultura esto sería lo que es muy cerca de la Facultad de Derecho, donde estaba el Little Park, en el parque que está sobre Figueroa Alcorta, ¿sí? De espaldas, lo no dicho, ¿no? Como lo dicho y lo no dicho. De frente se ve, ustedes no lo pueden observar, Recoleta, y detrás la Villa 31, escondida, detrás de los paredones. Nuevamente trabajo también sobre lo que es el beso de Rodin acá en Buenos Aires, como un kitsch, como diría Satonji, trayendo un calco, una réplica, ¿sí? Y trabajando de nuevo sobre lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿sí?, en el beso de Rodin.
y trabajando algunas cuestiones de género, que lo trabajé también con otra investigadora, Lorena Gusque, la biografía oculta en ese beso, acá de Camille, ¿no? Y siguiendo con estos caminos, ¿sí? Acá con las compañeras que están acá de la fototeca, con un equipo multidisciplinario, ya nos agarró la pandemia, empezamos a trabajar con archivos, ¿sí? Acá están las lavanderas detrás también de la Casa Rosada, de lo que hoy conocemos como la Casa Rosada, el hipódromo, cómo se replican roles, formas, desde lo estético y desde la forma de apropiación del espacio. Y temas que tienen que ver con un actor o una actora que está apareciendo, que es la mujer. Todos los temas de género. Trabajamos también con la revista Caras y Caretas en archivos. Muchas veces uno se impresiona por algunas cuestiones históricas, pero han generado varios artículos que han sido sustanciosos. Sí. Acá Oti me sigue. Sí, exactamente. Y nuevamente otro proyecto PI, acá otro proyecto de investigación, donde empezamos a trabajar el tema de los colectivos postergados, los colectivos excluidos, archivos también en pandemia, archivos ocultos por momentos, como que después se pudieron institucionalizar, como el archivo de la memoria trans, ¿sí? Trabajando con archivos y preguntándole al archivo también, haciéndole preguntas, contextualizándolos. Muchas veces uno se encuentra y nos encontramos en el camino de la investigación con descripciones, muchas veces de fotos históricas, que deberían ya, para nuestro gusto, y lo hemos escrito en varios artículos, contextualizarse, porque uno se encuentra, para dar un ejemplo, con archivos como en el Archivo General de la Nación, las chicas paseando y buscando novio, está bien, es del 1900, pero esto no está contextualizado. Muchas veces nos encontramos con ese tipo de epígrafe y uno dice, bueno, está bien, es de esa época, pero no hay ningún tipo de explicación, queda el mismo epígrafe que tenía en 1940. Entonces, bueno, habría que empezar no solo a preguntar, igual la idea de una investigación no es cambiar el objeto, sino empezar a preguntar al objeto por qué y por qué circunstancias está puesto de esta manera. Vamos a la próxima también, de estos caminos que todavía son previos al camino mío de investigación. Ya más próximo y paralelo a mi tesis, de lo que nos sirvió este proyecto de investigación, arte urbano y disidencias, es el recorte no solo temporal. En algún lugar del escrito hablo de Cronos y Kairos, ¿no? Todos tenemos un Kairos muy fuerte, casi para ser pedagógico en lo personal, el cumpleaños, y el Cronos es ese despliegue del tiempo, ¿no? Y para los colectivos, las primeras luchas por la interrupción legal del embarazo, marca como un kairos muy fuerte. El comienzo de mi tesis comienza en el 2018, como esta puja de los colectivos, de los feminismos, por tener cierta visibilidad y muchos más derechos. ¿Sí? Y bueno, y acá ya arribamos, sí, ahí está. Perdón. Al objeto de mi tesis, la propiedad de lo blanco, una tensión entre el arte y el derecho. ¿Sí? Entre aquello blanco, como esta diapositiva, blanco como la raza, blanco como la piel, blanco como la pulcritud, blanco como todas las ideas de salud, blanco como las novias, blanco
que también tiene su opuesto en el horror vacuo, ¿sí? Que construye ciudad, blanco, que construye esos espacios poco agradables, poco seguros para mucha gente, espacios residuales. En el horror vacuo, la ciudad construye estos vacíos de derecho, vacíos en la transformación de las nuevas identidades, vacíos en las respuestas de los estados, vacíos que estructuran toda la tesis. Bueno, ya más técnico, para ir desarrollando esto que estamos hablando del espacio urbano, tenemos ciertas tipologías, tags, que está en todo el estado del arte, ¿no? Grafitis, murales que marcan cierta identidad. En todo barrio hay una pertenencia, una identidad. Escritos partidarios, murales a gran escala, murales de baja escala, murales muchas veces interesados con artistas que se les paga, y muchas veces murales que tienen una motivación más social. Esto tiene su correlato dentro de la tesis en 4 registros. El registro mismo, el que hablábamos de la ciudad, en su base material, el registro social, el segundo registro, que es el registro de mi disciplina, ¿no? El registro visual, donde se saturan, donde ese horror vacuo llena de mensajes y compite directamente con la publicidad, con lugares que no están pensados y lugares que muchas veces están en pugna por la propiedad y discuten directamente con las ideas estéticas instaladas, ¿sí? Y aparte está en el escrito algunas tipologías, espacios visuales que son más características de cada disciplina que voy abordando. En el tren he trabajado en espacios ferroviarios, donde el graffiti discute directamente con la identidad corporativa, ¿sí? Y donde pude llegar a través de documentos a ciertas causas judiciales, ¿sí? Estas causas me dieron ciertos indicios de la discusión y por dónde pasaba. Cruzado también con las entrevistas en un gran porcentaje con actores del graffiti, en entrevistas semiestructuradas, ¿no? El cruce de datos ha sido muy interesante. Voy a hacer alusión ahora, para dar un ejemplo. En una de las causas judiciales aparece el pedido del abogado defensor, una probation, ¿sí? Dada la trayectoria artística del acusado, pidiendo que se articule rápidamente para poder viajar nuevamente a su país de origen. Y uno se pregunta, ¿por qué? En las entrevistas apareció varias veces una cierta cuestión que tiene que ver con una especie de, como si se pudiera decir, de intercambio, como en las universidades. Chicos que vienen a hacer la entrevista, no, estoy viviendo en la casa de un amigo, yo soy de San Juan, después viene mi amigo y voy a hacer intervenciones en San Juan, y muchas veces esta cosa de una situación de alumnos de intercambio, de gremio, donde se intercambian conocimientos, una especie de universidad del graffiti, ¿sí? Y esto no sé si verificó, corroboró, tal vez es muy fuerte, pero en las causas judiciales, esta especie de doble vida que tienen muchos artistas, donde el graffiti les paga con cierta adrenalina. Artistas consagrados, en general, como muestra la diapositiva, terminan
y esto se vio mucho en las entrevistas, haciendo grafitis de vez en cuando como una doble vida. Tengo un capítulo en la tesis donde le puse Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Porque eran artistas de renombre, consagrados, pero de vez en cuando necesitaban como, bueno, salgo a hacer un graffiti por una especie de necesidad. Bueno, y se dio este cruce de información importante con el documento vivo mismo, que fueron las causas judiciales, ¿no? El pedido de Probation, dado que era un artista reconocido, se le pedía que hiciera un mural en una estación de tren. O sea, bueno, y esta dicotomía se da acá, ya en documentos periodísticos, que lo vamos a ver en la otra diapositiva, me adelanté un poco, perdón, hablando también de patrimonio, dado que estamos acá en el Instituto de Arte Americano y el tema patrimonio es más que recurrente. Uno de los primeros grafitis de la historia, Guido Stick, lo cataloga cuando arma su línea de tiempo como el primer ecografitero de la historia argentina, a Domingo Faustino Sarmiento. Lo describe en otro idioma, lo cual le da rango de graffiti, porque el graffiti tiene como abreva mucho de Nueva York, de Inglaterra, el lenguaje mismo. Lo escribe en otro idioma, las ideas no se degüellan, las ideas no se matan, la traducción, y que terminó siendo una inscripción ya en piedra, pero al principio, bueno, Guido Stick lo cataloga como ecoterrorista, ecografitero, dado que no tiene todas las características del graffiti, ya que no es en la ciudad, esto fue en un paisaje natural, ¿sí? Y nuevamente, acá, esta dicotomía, acá Infobae, 2019, los estigmatiza como si fueran, no sé, una especie de asesinos seriales, y luego el mismo recorrido visual, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los llama a hacer intervenciones en el espacio público. La estación de Puan, de Carabobo, está totalmente intervenida y se hizo un concurso público para que tal vez hasta los mismos grafiteros participen ahí. No, tal vez no. En la estación Puan tuve uno de los entrevistados, Cabe, que por momentos es perseguido y por momentos es contratado. ¿Sí? Bueno, nuevamente acá en el espacio público, esto es en Flores, frente al centro de transferencia. Muchas veces en la tesis tuve un problema con el tema de las densidades. Los que son arquitectos acá, las densidades nunca te dan un dato exacto, porque Buenos Aires está densificado y construido por un lado, pero no es denso en otro. Entonces lo que comencé a trabajar es más con los espacios de circulación más vistos, los centros de transferencia, los lugares donde hay más visualidad, donde se puede hacer ver. Y acá está, arriba de la marca, el graffiti luchando directamente o discutiendo con estas marcas corporativas. Luego esta cosa muy de gremio, encriptada, pero a la vez encriptado, pero a la vez universal, que tiene el graffiti. Ese 1312 que se ve ahí en la firma del graffiti que está a la derecha. Yo al principio de la investigación 1312 pensé que era una creu, esta especie de colectivos de chicos de artistas, aparece 1312 por todos lados. Y en las entrevistas le pregunté, ¿los conocés a los de 1312? Y se reía el pibe. Yo digo, ¿y de qué te reís? No, 1312 no es una creu. Me dice, 1312 es un insulto. ¿De qué? Bueno, está bastante encriptado, ahora se los explico. Alcohol al bastard. Todos los policías son bastardos y cada número pertenece a la primera letra de la frase. A1, alcohol 3, al bastard, ¿sí? Y ACAP puede aparecer tanto como 1312 o ACAP. Yo realmente la veía en todo Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, el 1312
1312. 1312 es una cruz, son unos chicos que están... Bueno, ahí comencé a trabajar un poco también con el tema del lenguaje, este lenguaje que a la vez es un lenguaje de iniciación, el que no lo maneja no puede ser parte de esos grupos de graffiti, pero a su vez es universal. Me dijo, no, Sergio, me dijo, buscalo en internet, me dijo. Claro, pero bueno, tiene este tema paradojal, ¿no? Y toda la tesis tiene este tema paradojal. Bueno, relacionado con esta situación de intercambio también, y se me da más que nada en lugares que están relacionados con el casco histórico y con el microcentro, con San Nicolás, estas inscripciones, el Pixacao, que son muy propias de Brasil y básicamente de San Pablo, ¿sí? Pero que me empiezan a aparecer en el microcentro, en la Boca, y cada vez, que no sé ya si son grupos, acá lo puedo dar por esta situación de intercambio, puedo llegar a inferir, no afirmar, que son chicos que vinieron de Brasil y que hacen estas intervenciones en lugares más turísticos de Buenos Aires. Ahora, cada vez están apareciendo más intervenciones en todo lo que es el Gran Buenos Aires. Esto lo digo como un señor grande, como un mayor, ¿no? Muchas veces los chicos en Brasil se caen, porque se cuelgan con sogas, se cuelgan de edificios y se caen. Lo digo como una preocupación, como una hipótesis audaz. Me parece que estas ganas de ser visibles, este deseo de ser visibles, tienen que ver con derechos y con formas de no pertenecer, con una segregación muy fuerte. Que los chicos cada vez, lo estoy diciendo como un padre, no como un investigador, pero estén en este tipo de intervenciones, me está hablando de una sociedad tal vez más, que segrega más a las juventudes. Perdón el tono de preocupación, no tiene una cosa tan de investigación. Y en el mural aparece, y también en las prácticas en el espacio público, aparece el tapado, ¿sí? El primer mural lo fotografié hace unos años, Churrinche, en Puente 14, en Quilmes. Fue tapado, se lo llamó a Martín Rom, que es un artista renombrado, contratado por mucha gente. Churrinche es un personaje, una persona en situación de calle, pero que era muy querida en Quilmes, ¿sí? Muy querida, y cuando se muere se le hace un mural en homenaje, se lo llama al Rom. A los 2 años se lo tapa. Acto porque el dueño, los dueños, los actores querían cambiar la fachada, no la fachada porque es la parte de atrás de un puente, es un espacio residual. Tiene mucha visualidad porque se la ve, y la foto es mala, la primera, porque había que sacarla casi desde el puente 14, entonces esto es anecdótico, pero un amigo me dijo, bueno, te paro el auto un segundo, pero bueno, seguimos. Bueno, acto de desagravio, y el mural termina también en Quilmes, al lado de un supermercado mayorista. Paradojal también, contradictorio, el mismo personaje que pululó todo el tiempo en Quilmes, terminó deambulando también con su imagen por otros lugares. La representación presente de la cosa ausente, ¿no? Puse en parte del escrito. Martín Ron también acá contratado para lo que fue la conmemoración de lo que fue el atentado a la AMIA, ¿sí? Cuerpos que no están, vacío. Nuevamente, en esto de los que son los 4 registros de la tesis, ¿sí? Aparece esto de las redes, cada vez, y que está más relacionado con el derecho.
cada vez es más frecuente que los artistas, y lo mencioné en el otro seminario, no hagan el mismo recorrido del museo. El museo como algo cosificado, fosilizado, como algo muerto. Acá los artistas comienzan a dejar su firma y su link de Instagram, de Facebook, y como una manera de corroborar su obra también. Y es una manera, lo que decía Bourdieu, de llegar a los circuitos de arte instalados, a los circuitos de bienes simbólicos. Acá se esquiva eso, y contrariamente a lo que dice Bourdieu dice que la obra post-mortem es la que más se evalúa en el museo. Lo mejor que le puede pasar a un artista es morir joven es lo mejor que le puede pasar a un artista. En este caso no, en el arte urbano, lo pulsional, lo natural, lo vivido, es más fuerte, porque saben que mientras que están vivos y su obra comienza a tener una difusión, lo perenne, lo efímero también lo hace tener una cosa más vital al arte urbano que al arte cosificado en el museo. Bueno, representación presente de la cosa ausente, los vacíos, la denuncia, y acá, ya en el recorte que habíamos hablado en aquellos proyectos de investigación, en lo que se puede decir como los ejes institucionales de Buenos Aires y también de cada localidad, los ejes institucionales, porque bien podría haber demarcado acá Congreso, Casa Rosada y tribunales. En cada eje institucional aparecen estos esténciles, muchas veces marcando nuevamente el vacío de derechos, los femicidios, los cuerpos desaparecidos en democracia. Este me pareció muy representativo, el primero, el de la izquierda. Están mezcladas algunas imágenes, está Juana Azurduy por momentos, pero me pareció muy, como escribí en algún momento, como esas fotos que tenemos en casa, ¿no? de familiares que no están, ¿no? Cuestión que tendríamos que deconstruir también, porque muchas veces la que se encarga de las fotos de los familiares, de reconstruir la historia, todavía tiene un rol muy materno, ¿sí? Pero acá en el espacio público pasa esto, de lo privado a lo público, ¿sí? Bueno, nuevamente la violencia simbólica. Un tema que no abordé y no lo escribí es cierta cuestión iconoclasta, ¿no? En algunas entrevistas con gente que trabajan con stickers, me apareció hablando de esto de patrimonio también, ¿no? Porque tanto era patrimonial la frase de Sarmiento, como también la frase en el Mayo francés, la imaginación al poder, o los primeros grafitis en Inglaterra han sido patrimoniales. Me aparecieron con Biblias, con libros de textos escolares los chicos, y arriba como una especie de álbum de colección de stickers, marcando una cuestión muy iconoclasta, muy propia de negar la cultura anterior, ¿sí? Como un objeto muy extraño. Y le preguntaba, me decía, mira, Sergio, la Biblia, tengo acá la Biblia del graffiti, ¿no? La Biblia del sticker. Y prácticas que también tienen que ver con cosas más instaladas de antes, ¿no? Como en el mundo sticker se intercambian, como se van conociendo, se intercambian, perdón, golpeé el micrófono, se intercambian los stickers de cada uno. Me llamó mucho la atención, esto es en Palermo, en los combos, porque en general se aglutinan en combos. Los que hacen stickers tienen como esquinas, lugares muy propios donde van
aglutinando distintos mensajes. Por la fama baila el mono, y abajo no se lee bien, por la plata sale el plomo. La violencia simbólica, sí, no se lee bien acá, ¿no? Ahora que se los leí. Por la plata. Sí, ahí me llamó la atención, ¿no? Esta cosa de muy, muy violenta. No sé si me llama la atención o ya es como un clásico de nuestra Argentina de hoy. ¿Sí? Bueno, y lo que hablo mucho en la tesis también, de manera recurrente, es el tercer espacio. Un mural acá en William Morris en homenaje a la Pachamama, en un espacio residual, atrás de una estación, con un muro, una medianera. Es un espacio básicamente no resuelto. Termina siendo un basural. Esta idea de que el tercer espacio termina interpelándonos y haciéndonos más preguntas que el mismo mural, ¿no? Un mural a la Pachamama que se termina transformando en un lugar de residuos. Por último, del espacio virtual, ¿sí? Lo que yo denomino, yo no lo denomino, Biagini habla del mural en homenaje, nuevamente, presencia y ausencia. El mural en homenaje a una víctima del gatillo fácil, ¿sí? Que es cada vez más recurrente en todos los lugares populares. Podría haber hecho esta presentación de una manera más cosmética y mostrarle lo que es más recurrente en los murales, que son, y la tesis estuvo atravesada también por el Mundial y los murales de Messi. Pero estos son tan corrientes como los murales de Messi, los murales del Mundial. Esto lo comencé a investigar, el caso Verón, un caso de gatillo fácil en San Justo, y me llamó la atención que después aparecieron una intervención, una superposición, un tapado de unas esvásticas. Nuevamente, acto de desagravio de la municipalidad, se taparon. Fíjense la intervención en los pómulos, ahí le habían hecho las esvásticas, me pareció gratuito poner las esvásticas ahí, no tenía ganas. Nuevamente, me voy a hacer el relevamiento de este caso, a San Justo, y me encuentro con esto. Para cerrar. No, la verdad que no tengo buenas noticias, chicos, chicas, perdón. ¿No? Gente en situación de calle, el tercer espacio de vuelta. Gente en situación de calle, viviendo al lado del mural. En algunos casos me ha pasado muchas veces que he ido a relevar y me encontraba con la persona en el mismo momento. La representación presente de la cosa ausente. Acá la cosa ausente son los derechos. Les pido disculpas porque no estoy muy positivo hoy, pero bueno, hubiera intentado que fuera positivo, pero bueno, con esto termina mi humilde exposición. Pasamos a los comentarios. Comenzamos con Claudia. ¿Un segundo? Sí, ahí ya. ¿Problemas con la máquina? ¿Con la máquina? Con la transmisión de video. Sí que estamos grabando. Dale. Bueno. Ahí en diferido. Okay. Bueno, ahí veo. Bien. Sí, yo también. Sí, no había chance con la luz apagada. No prendemos. Me lo traspasé No, letra pero más grande, con más azul. para aprovechar la presentación, pues si no se ve muy liberada. Claro. Bueno, antes que nada, gracias al instituto y a Sergio por la invitación. Me gustó mucho el trabajo y algo que vos mencionabas al principio de tu presentación, que bueno, todo trabajo es colectivo, me llamó mucho la atención que por momentos el artículo parecía escrito por varias personas, pero como una virtud, en el sentido de que cuando nombrabas algo te ibas a, cómo se puede analizar esto judicialmente, ¿no? Parecía que el escrito había un abogado, un diseñador, un sociólogo. Soy un esquizofrénico. No, sos una persona que no puede recibir un elogio en tal caso,
me parecía eso como un texto que era interdisciplinario con un solo autor, como una virtud. Tengo 2 comentarios, básicamente. El primero muy breve, algo que vos mencionás al hablar de intervenciones urbanas y que me parece que puede ser una vía posible para el futuro. Usás una expresión que me gustó mucho, que cuando venís hablando de estas imágenes urbanas que presentan la ciudad, lo nombrás como los cuerpos marcados. Y enseguida la imagen que se me vino, aparte está como bien al comienzo del artículo, son los siluetazos, los 2 siluetazos, ¿no? Los 2 grandes siluetazos que se me vinieron a la mente, es el de la marcha en dictadura, Sí. Del 83, exactamente, que en ese caso era sobre papel, ¿no? Dibujar la silueta, una silueta humana, que se sigue haciendo los 24 de marzo con el nombre, apellido y fecha de secuestro de los detenidos desaparecidos, para esto que vos nombrás como la presencia ausente, para despertar, para visibilizar los detenidos desaparecidos. Y la reformulación que se hizo también de manera consciente, en algún sentido de esa palabra, en el 2015, antes del primer Ni Una Menos, en marzo de 2015, donde ya no se hacía en papel, sino el material era más urbano en algún sentido, que se hacía sobre la vereda y sobre el pavimento. Se dibujaban las siluetas también de personas para visibilizar los femicidios, y alrededor frases que muy usuales, que bueno, siguen siendo muy usuales también por esos días, frases que se usaban para intentar justificar los femicidios. Entonces, eso me parece que también se puede pensar estas nuevas materialidades en el papel y en el cemento y en la vereda como estos cuerpos marcados, o al menos a mí fue a lo primero que me refirió esta expresión que me parece muy linda que usaste vos. Y el segundo comentario es más general sobre el artículo, porque creo que hay una tensión en el texto que se puede pensar, donde, por un lado vos nombrás al graffiti o incluso a las intervenciones urbanas como un lugar de resistencia más cercano a lo vital, ¿no? Esta cosa de resistiendo a lo tanático y a lo apolíneo, y como si las formas creativas fueran formas sí o sí de resistencia frente a una política de muerte. Vos también decís que el grafiti y la pegatina resisten y disputan esos espacios desde los márgenes. Yo creo que ahí se podría pensar, para sumar pesimismo, yo vengo más pesimista todavía, se podría pensar esta tensión, ¿no? De, por un lado, sí, la caracterización que vos mencionás del grafiti como resistencia a la necropolítica, creo que, o tanatopolítica, no me acuerdo cuál es la expresión que usás. Por ejemplo, esto, ¿no? que vimos en los siluetazos, de oponerse a la dictadura, oponerse al asesinato sistemático de mujeres por razones de género, pero también está en el texto, y me parece que puede ser interesante profundizar, una idea de graffiti y de intervención urbana más neutra como una disputa de lo simbólico. Yo me inclinaría más por esta línea, porque me parece que no necesariamente toda intervención urbana es un lugar de resistencia frente a políticas de muerte. Se me ocurren varios ejemplos, solo por nombrar 3, y para también que se contraponen bien con estos 2 siluetazos o 2 tipos de siluetazos de alguna manera. El primer ejemplo que se me vino a la mente es la pintada que apareció en Mansión Seré, en Castelar, en noviembre de 2015, que la pintada era esa pintada que decía: el 22 se les termina el curro, muy grande en una de las mansiones, de las paredes de Mansión Seré, que es este lugar de Castelar, antiguamente un centro clandestino de detención de la última dictadura. Y esta pintada hacía referencia a una frase de Macri que era que se tenía que terminar el curro de los derechos humanos. Entonces, 2 días antes del balotaje aparece esta pintada, donde también se ve bien que en ese caso no toda intervención urbana aboga por
por una política de vida, por una potencia de vida, por esas cosas que también aparecían en el texto. Segundo ejemplo, que también se contrapone con los siluetazos, en el 2015, y después ya me voy a ejemplos un poquito más cercanos, cuando se hizo el antiguamente llamado Encuentro Nacional de Mujeres, llamado actualmente Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias, también a raíz de ese evento aparecieron muchas pintadas en la ciudad de Mar del Plata, que es donde se hizo el encuentro, del estilo si aborta no es mujer, fuera feminazis de Mar del Plata, y toda una intervención en la ciudad muy fuerte, también en esta misma línea. Y ya para irnos a un ejemplo más cercano, casualmente, días antes del balotaje, cuando viene el balotaje aparece toda la porquería en las paredes, en la Universidad de Cuyo es donde aparecieron estas intervenciones también de Chau Parásitos, Progres y Feminazis de la universidad, antromarxista, etcétera. Que además es gracioso porque yo había estado unos años antes ahí en el 2009 y en la misma pared la intervención decía fuera Opus Dei de la universidad. Y en el 2023, Chau, Parásitos, Progres y Feminazis, ¿no? Como estas intervenciones complejizan la idea de que toda intervención urbana se opone a una política de muerte o es una resistencia a las políticas de muerte. Y en este sentido, vos en un momento nombrás que los grafitis son una cartografía disidente frente a la narrativa oficial. Y ahí yo complejizaría, ¿no? ¿Qué es esta narrativa oficial? Si tomamos por narrativa oficial la narrativa del partido que está gobernando, porque en ese sentido también, por ejemplo, la pintada de Mansión Ceres se estaba oponiendo a la narrativa oficial. Si tomamos ese sentido de narrativa oficial, también como para, me parece por la situación actual, como para polemizar, ¿no? y no tener esta dicotomía de Estado como política de muerte y oposición al Estado como una resistencia a esa política de muerte. Y en este sentido creo que las intervenciones urbanas y particularmente los grafitis, no tienen este lugar tan prístino como lugar de resistencia a la opresión. Y en un sentido de, por ejemplo, la famosa pintada Viva el cáncer, en ningún sentido puede ser tomada como una expresión a favor de... sí. A favor de... contra la muerte, a favor de las políticas de vida, etcétera, ¿no? Igualmente yo creo que esta misma tensión está en el texto, ¿no? Del graffiti como un lugar de resistencia frente a las políticas de muerte y el graffiti como una disputa de sentido, como las dos cosas. Y en este sentido también, considerando, ¿no? este pesimismo del que hablábamos, si tenemos en cuenta la actualidad y el avance de las nuevas derechas, parecería que no estamos en el mejor de los mundos posibles leibnizianos, para retomar el tema del título, que era de los mundos posibles. Y bueno, ver cómo también esto se manifiesta en las paredes, no solo como las paredes como lugar de resistencia, sino como, bueno, estas cosas que estamos diciendo. Y también cómo aparecen en las paredes las manifestaciones de odio, no solo las manifestaciones de resistencia a la opresión. En este sentido, me parece llamativa la cita que vos tomás de Agamben, de Creación y Anarquía, porque él ahí retoma la idea deleuziana de la creación como acto de resistencia, resistencia a la muerte, al poder, etcétera, y entonces la creación como un acto de resistencia, y toma de Deleuze la idea de resistir como liberar una potencia de vida. Y yo ahí me tomaría cierta distancia de esta concepción bastante poco pesimista. Nosotros estaríamos más del otro lado, de la concepción del graffiti, de la creación y de las intervenciones en general, sino más como una herramienta
o un fármaco que puede ser veneno y remedio en el sentido de lesiano, ¿no? Como lo que te cura y lo que te mata, y pensar que estas intervenciones pueden ser justamente ese lugar de resistencia que vos ponderás, como en el caso de los siluetazos mencionados, pero que también puede ser eso, expresiones de odio a favor explícitamente de la muerte, a favor de la dictadura, a favor de los femicidios, y ver también ahí, creo que puede ser una posible línea, esta tensión o este doble uso que puede haber de los espacios urbanos, y también, ¿no?, el rol del Estado, como no, y en eso sí yo me distanciaría de la línea más de Agamben y lo que Agamben retoma de Deleuze, pero no todo lo que se opone al Estado, creo que hoy lo podemos decir con certeza, no todo lo que hoy se opone al Estado se opone a una política de muerte, y no siempre el Estado justamente es una política de muerte. Justamente, y retomando el ejemplo de los espacios de memoria, fue muy importante cuando desde una institución oficial, desde el Estado, se señalizaron los lugares clandestinos de detención de la última dictadura, como por ejemplo, yo que soy de Ciudadela, ¿no?, cuando siempre se sabía que ahí se había torturado, matado y desaparecido personas, pero el evento fue cuando se cuelga el cartel de parte del Estado de que eso fue un centro clandestino de detención. Bien, entonces me parece que podría ser como una línea futura, asociar más con la coyuntura actual, ¿no?, y también ver como expresiones de odio también pueden ser posibles en el mismo registro que antes veíamos quizá más usualmente expresiones de resistencia a las políticas de odio. Bien, eso creo que sería básicamente. Muchas gracias. Y repetir eso, que el trabajo me pareció muy bueno y que creo que hay muchas personas habitando en vos y muchos registros en el mismo escrito. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a comentar. Siempre es lindo además hacerlo entre gente que transita esta facultad hace tanto tiempo y que quizás estos son los espacios para conocer el trabajo, para entablar diálogos futuros, etcétera. Me parece que en ese sentido el instituto y estos encuentros fomentan eso y está bueno entonces encarnarlos y ser parte, así que agradecida de la invitación. Bueno, tengo varias cosas. Una, en realidad, que no tiene que ver con los comentarios, pero que no puedo dejar que quede así como en el aire, que tenía que ver con que vos mostraste una imagen del 2018 de las luchas feministas por la promulgación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, y dijiste como, bueno, la idea como de una fecha como de nacimiento, como si, digamos, el movimiento feminista tuviera ese momento como el momento de inicio, y ahí tengo, digamos, que hacer honor a la campaña por el aborto, que surge muchos años antes, en una tradición que de hecho surge en 1986, como mencionaba recién la compañera, en los encuentros de mujeres, donde estos temas empiezan a reverberar y la campaña, de hecho, digamos, si hay que ponerle una fecha de inicio formal, es muy anterior al 2018, es en un encuentro del 2005, ¿sí?, donde surge esta campaña, y la lucha de la campaña desde el 2005, digamos, lo que sucede en el 2015 y después, digamos, concretamente en el 2018, es absolutamente producto y resultado de momentos menos visibles quizás para quienes por ahí no fueron parte de esos procesos,
tenía que hacer como la aclaración en honor a, digamos, justamente a esta idea un poco que me parece que está buena para pensarla y para entonces matizar algo de todo lo dicho, en el sentido como de cuáles son como los inicios de las cosas o los bordes de las cosas, y en eso un poco quería entrar para pensar la cuestión del espacio público y la cuestión del urbano y de la ciudad, en el sentido de que en definitiva, por supuesto que el espacio público es el lugar de disputa por excelencia, y que de alguna manera yo podría decir, y está bien que así sea, ¿no? Digamos, o sea, la idea del espacio público como con un objetivo de, digamos, de igualdad o de paz, digamos, en el sentido de un acuerdo común, me parece que es no solo utópico, sino incluso hasta me arriesgaría a decir peligroso. ¿Por qué? Porque me parece que justamente si hay algo que tiene la ciudad es que es ese espacio de cambio, digamos, es el espacio de cambio por excelencia, ¿no? Es el espacio de movimiento por excelencia. Y también es el espacio, entonces, si es de cambio y de movimiento, donde lo efímero es parte de su lógica, ¿no? Y donde muchas veces lo coyuntural, ¿no? Aparece, vos de hecho mencionás, bueno, durante la investigación se me aparecía Tehuel, decís, ¿no? En un momento, ¿no? O sea, como la idea de cómo, en ese sentido, bueno, aparece esto de lo coyuntural. Se podría contar la historia de un país a partir y sus cambios a partir de una lectura de las paredes, de los grafitis, ¿no? Pienso en los grafitis del 2001, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O inclusive mostrabas vos a Roca, digamos, todos los grafitis alrededor de esa estatua, digamos, como solo con esas narrativas, digamos, podríamos contar la historia de un país, ¿no? De las disputas, ¿no? Porque en definitiva, digamos, ¿para qué se viene la gente a la ciudad si no es para cambiar algo, ¿no? La gente sale de lugares, digamos, desde la percepción de las propias biografías, sale de lugares donde nada pasa, donde no hay para cambiar, o por lo menos para ver cómo las cosas cambian, ¿no? Expulsadas de esos lugares que en definitiva son lugares conservadores, o percibidos, digamos, en el sentido de conservadores. Entonces, si tomamos la idea de la ciudad y del espacio público en ese sentido, ¿no? Ahí, bueno, habría que matizar entonces el criterio de qué es conservación, qué es patrimonio, y desde qué perspectiva se piensa el patrimonio en un espacio cuya manera de preservarlo es que cambie todo el tiempo, digamos, yo diría controversia que puede aparecer en la idea de que si lo que queremos es preservar la ciudad, voy a decir algo a modo solamente para hacer lío, digamos, que me parece que es un poco para lo que a veces estamos, ¿qué es esto de conservar? Cuando, digamos, conservar la ciudad, ¿acaso no sería dejar que todo se destruye, cambia y renazca permanentemente, que todo se vuelva efímero, digamos, ¿no? O sea, la idea, como una pregunta un poco inquisitiva también, a una mirada de la conservación y de lo patrimonial desde bases muy tradicionales y muy conservadoras, digamos, ¿no? Conservar desde el conservadurismo es una postura, y ahí aparece nuevamente, los movimientos feministas, digamos, no podemos olvidar la frase "yo te vi defender una pared", ¿no? O sea, la idea de saliste a defender una pared en vez de defender vidas humanas, ¿no? O sea, en esto de el escándalo, por ejemplo, por las pintadas en la
catedral de la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, la idea de preguntarse, bueno, ¿qué es el vandalismo, ¿no? Y la idea de qué es lo que se conserva y lo que... Y vos ahí lo mostrás, digamos, la ironía de ese mismo sujeto que en determinados contextos es quien vandaliza y en determinados contextos es quien construye y revaloriza el patrimonio de una misma ciudad, ¿no? Digamos, entonces, a mí me parece que ahí hay una llave interesante para abrir la puerta de ese matiz y esa idea, ese conflicto entre algo que no se puede dicotomizar, digamos, o sea, no hay patrimonio y no hay vandalismo, hay todo eso que se intersecta y eso es, me parece, el espacio urbano, y quizás estos sujetos vienen a encarnar ese borde difícil, esa posición liminal, digamos, ¿no? Que para mí presenta el espacio urbano, ¿no? Entonces, en ese sentido también, y ahí retomando un poco, yo me había notado cuando vos mencionaste lo de las esvásticas, y me ayudó mucho la compañera porque entonces retomo algo de lo que ella decía en esto de, bueno, yo me pregunté por qué no me muestra las esvásticas, porque, digamos, justamente mostrar ese mural con las esvásticas es justamente de alguna manera lo que mostraría es esto que estoy hablando o que quiero construir, que es este sentido de lo múltiple, de lo cambiante que existe, digamos, donde nada puede ser preservado de manera intacta. Quizás a veces inclusive no por intervenciones humanas, a veces por intervenciones no humanas, como puede ser la misma precariedad que subsiste a partir de, no sé, la lluvia, el viento y la vida misma, ¿no? Digamos, o sea, la precariedad de la materialidad, lo finito y lo efímero que también implica el arte o la gráfica en el espacio urbano, ¿no? Entonces, y también volviendo a esta idea de lo de las esvásticas y retomando lo que decía la compañera, yo ahí tampoco generaría una dicotomía tan fuerte entre discursos de odio y discursos sobre la vida, digamos, como si también apareciera como de manera dicotómica, digamos. Me parece que más que pensar en discursos de odio y sobre todo en este contexto que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo en realidad, también habría que poder desarmar, digamos, esa dicotomía y pensar que muchos discursos contra ese discurso que en algún momento fue oficial, digamos, que podríamos resumir en una palabra un poco injusta, de progresista, digamos, o de la vida, o no, digamos, pongámosle la característica que querramos, fue discutido, digamos, se discute no solamente desde el discurso de la muerte y el odio, sino también con múltiples, digamos, con un yo diría abanico de múltiples resistencias. Hay mucha gente trabajando en esto que tiene que ver no solamente con odio o no necesariamente pensar que una política como la de los derechos humanos durante determinado gobierno fue un curro, voy a decir algo que sé que es polémico, pero que fue un curro no necesariamente implica estar a favor de la dictadura. Si no entendemos eso, seguimos como en una cosa dicotómica. Creer que hubo curro, corrupción en determinado mecanismo no necesariamente me opone. Entonces, ¿qué aparece ahí? Ahí aparecen disgustos, resistencias, incomodidades. Yo no es que no estoy a favor, digo porque desde mi experiencia en las políticas de género en las universidades aprendí que no todo es blanco y negro en el sentido de, por decir, yo no tengo ganas que me obliguen a hablar con lenguaje inclusivo, no significa que estoy a favor de los femicidios, digamos, ¿no? Como para ponerlo en estos extremos, ¿no? O sea,
Entonces ahí aparece como una serie de matices que yo creo que en las ciudades aparece también, digamos, o sea, y los grafitis o cualquier manifestación no es o a favor de la vida, o a favor de la muerte, o a favor de la lucha por los derechos humanos, o a favor de la dictadura, digamos. Poder tener una mirada que pueda pesquisar todo lo que hay en el medio, digamos, todo para decirlo en términos de diseñadores, todo ese gradient de grises, ¿no? Digamos, que hay desde el blanco al negro, que los conocemos muy bien cuando miramos, digamos, las paletas de Pantone, digamos, me parece que es un hallazgo ahí poder ir a mirar desde esa perspectiva, y yo creo que mucho de eso aparece en tu trabajo, y de vuelta, insisto, aparecen esas figuras de esos sujetos que no terminan de ser ni una cosa ni la otra y que están liminalmente jugando diferentes roles según los contextos y los momentos, como bueno, me encantó esa imagen de los... que parecía como la película Los sospechosos de siempre, ¿no? O sea, como todos esos ahí parados como si fueran, ¿no? De los grafiteros. Y por otro lado, bueno, entonces esta idea, ¿no? de las paredes, de cómo las paredes hablan, ¿no? En ese sentido, Sara Ahmed hace un trabajo muy interesante de un análisis sobre las instituciones y sobre la idea del vandalismo en las instituciones. Yo lo pensaba, por ejemplo, lo podemos pensar situadamente aquí en la facultad, ¿no? Cómo la historia de una institución puede ser contada a través de sus escritos en las paredes, a partir de leer sus paredes, ¿no? Yo siempre cuento la misma historia de que después de unas tomas muy importantes que hicieron las estudiantes mujeres en la UNAM, en México, la rectora, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de ahí de la UNAM, cuando terminó la toma, se encontró con un predio muy grafiteado y muy intervenido, digamos, ¿no? Y entonces ella se preguntaba, ¿y yo ahora qué tengo que hacer en términos institucionales? O sea, yo tengo que contratar a la cuadrilla con la que siempre trabajo para que me pinte de blanco de vuelta toda la facultad y restituya, digamos, el orden, digamos, y la limpieza en las paredes, o tengo que leer eso, tengo que dejar eso, tengo que comprender que esto es parte como de un proceso, ¿no? Entonces, digamos, la idea del vandalismo ahí, o la idea se matiza, y me parece que, bueno, que tu trabajo lo que hace es recuperar ese valor, digamos, el valor de lo que dice de una ciudad, sus paredes. Vos mencionaste la idea de identidad, y a mí me parece que de vuelta ahí, quizás más que ir a buscar marcas identitarias de cada barrio, ¿no? Porque vos hablaste como de algo así, como de, bueno, cada barrio tiene, ¿no? Como cierta identidad, entonces de ir a buscar las marcas. Yo más que ir a hacer, digamos, ese ejercicio, yo lo que te propongo es que quizás habría que pensar en cómo la identidad también es algo que no es fijo y que se va construyendo y reconstruyendo, y entonces ahí ir a ver esos procesos de construcción y de construcción identitaria que también son muy parte de lo que es el espacio urbano, ¿no? En esto de un espacio en permanente movimiento, cambio, construcción y deconstrucción, ¿no? Y destrucción. Entonces, bueno, cierro también entonces con la idea de la injusticia de las tipologías, ¿no? O sea, las tipologías son un modo de clasificación que ya sabemos, de comprender, digamos, el pensamiento desde una mirada así muy, si se quiere, enciclopédica, digamos, ¿no? Una manera en la que uno necesita ir como ordenando, porque bueno, a veces es la única manera de organizar esa información, ¿no? Que aparece tan caótica de alguna manera en las pesquisas. Y entonces por eso digo, bueno, son muy
nos permiten y nos ayudan a organizar la información, y por el otro, bueno, nos alejan de procesos que son inclasificables, digamos, en clusters, ¿no? Porque si hay algo, digamos, de vuelta ahí que me parece que es el gran desafío, más que ir a mirar lo que encaja en cada tipología, yo creo que tiene que ver con de vuelta en esto de intentar como matizar un poco las lecturas. Creo que la clave quizás está en ver los espacios donde se intersectan esas tipologías, digamos. Porque vos, por ejemplo, hablaste de una tipología donde el espacio no está resuelto, ¿no? Viste que mostrabas una imagen como de al lado de una vía, ¿no? Como una cosa así. Y yo preguntaría, ¿qué espacio está resuelto en una ciudad? ¿No? Digamos, en el sentido de como, ¿no? O sea, podríamos pensar en la virginidad, digamos, o en la pura institucionalidad, o en la pura oficialidad de los espacios. Entonces ahí me parece que por ahí hay espacios, digamos, hay una zona gris interesante, que es esos espacios donde digamos, esos casos donde esas tipologías en realidad se intersectan. Yo iría más a fondo y destruiría las tipologías, pero bueno, eso ya es un tema personal. Entonces, cierro con por qué digo esto de la injusticia de las tipologías o de la trampa de las tipologías, porque acaso construir esas tipologías en realidad no afirma digamos, la artificialidad de la construcción de esos bordes, digamos, ¿no? O sea, en definitiva, y vos lo mostraste, y yo creo que es donde para mí más interesante me resulta tu investigación, que es en esos espacios donde los bordes no son tan claros, en esas mejillas vueltas a pintar porque ahí abajo hay disputas, tensiones, contestaciones, en esos sujetos que no son puramente artistas, puramente delincuentes, puramente empleados de la ciudad para construir patrimonio, o puramente artistas consagrados, ¿no? Me parece que ahí quizás, bueno, eso se vuelva más ruidoso, más complejo, el trabajo de investigación, y en definitiva más parecido a lo que es nuestra ciudad y cualquier espacio urbano. Bueno, eso, gracias. Lo que te llevabas de evoluciones, lo que quieras comentarles, en agradecimiento por los comentarios y el tiempo. Solamente te quería sumar una pregunta más, porque nada, los videos después los miran un montón de maestrandos y otros investigadores, y me parece que lo que tiene tu investigación de distinto a las que en general se presentan en el instituto es el trabajo de campo. Si podés hacer un comentario breve de cómo registrás, cómo seleccionás estos lugares y sobre todo cómo llegás a estos actores y a entrevistarlos, que vos comentabas eso, me parece que eso es un diferencial, si podés ampliarlo un cachito. Dale. Te contesto a vos, Laura, primero. Dentro de la investigación fue muy difícil entrevistar a algunos de estos personajes, artistas, y no, en un principio hasta he recibido agresiones, ¿no? Como que no voy a hacer el comentario ahora, pero en los nodos de identidad, en pistas de skate, después conseguí en los lugares donde se compran los aerosoles, luego en las redes, en los distintos, hasta que me pude hacer no amigo, pero conocido de uno de los entrevistados, y después me fue dando las pistas y los contactos para ir entrevistando a otros. Es muy complejo, más en un mundo teóricamente adolescente. Después no fueron todos adolescentes. Es un prejuicio nuestro de que el graffiti es adolescente. Hay gente muy grande, gente con 20 años de trayectoria, y que lo van a seguir haciendo más allá de su profesión, de su trabajo,
lo hacen como una descarga. En un principio yo tenía el estereotipo de la patineta, iba a las pistas de skate y todo eso, y no todos los grafiteros son adolescentes. También habría que preguntarse cuánto tiempo dura la adolescencia ahora, si la institución adolescencia cada vez se está expandiendo más. Es como una metodología muy de bola de nieve, y me fueron como contactando uno con otro, que fue un trabajo que hace 1 año y pico, ir haciendo las entrevistas y que me tengan cierta confianza. Hasta en algún momento tuve que estar con ellos. No, Sergio, vení ahora cuando... Y me acuerdo en una entrevista cuando me di cuenta que me tuvieron cierta confianza, me dice, che, ¿y cuál es tu tag, tu firma? Como que me hicieron parte del mundo. De alguna manera uno cuando investiga es parte del fenómeno, tiene que tener la suficiente distancia para no sé, si estar haciendo una investigación en narcotráfico, no terminar con los narcotraficantes. En este momento sí, en algún momento tuve que ser casi parte y volverme con los dedos manchados y sentarme en una vereda y hablar con ellos, cosa que a mí no me cuesta. Yo soy muy dado y muy campechano para alguna gente, pero fue difícil y le busqué la vuelta porque en las plazas, en los lugares esos, no logré acercamiento hasta que un expendedor de aerosoles me vinculó. Después, bueno, WhatsApp y bueno, algunas entrevistas. Con algunos me he peleado, algunos de mucho renombre me he llegado a pelear por las redes. No, yo esa información no te la voy a dar, no voy a hablar con vos. Sí, ya me dijeron que vos andás averiguando, se empieza la paranoia, ¿no? Esto es muy anecdótico. Claro, no es un delito grave tampoco. Lo que pasa es que la sumatoria de las firmas muchas veces les puede llegar porque hay una firma repetida de una persona y entonces ahí sí se puede llegar a complicar. Pero es muy difícil. Volviendo a... Dale. No, de nada, Laura. A lo que me dijo Claudia y Griselda, perdón, que bestia. Y bueno, acá, en un momento estaba por ponerle los mensajes de odio, cada vez que son más. Las inscripciones de odio ya tengo relevadas, inscripciones de odio, insultos. En algún momento de la tesis, por el recorte del objeto de estudio, las agresiones, los insultos xenófobos, racistas, no son parte de mi tesis por el recorte mismo de mi objeto de estudio, porque implican ya un delito en sí mismo. Lo que yo estudio es la propiedad y esa disputa por el espacio público en la propiedad, que tiene un montón de grises. Si uno estudia las leyes, en Cava tienen una regulación, en provincia otra, es un delito, depende el actor judicial, policía, juez. Muchas veces me han comentado chicos que el policía le preguntaba cómo hacía eso, ¿no? Digamos, tiene muchos grises. Y en el recorte, en algún momento, antes de terminar las diapositivas, los mensajes de odio, el racismo, la otra parte, el lado B que mencionaste, el lado tanático. Lo de potencia de vida lo tomo porque es lo que aparece en A mí me encanta Agamben. Sí, es de Deleuze. Es el espinosismo de Deleuze, no es que yo pienso las cosas en potencia de vida. No, yo Spinoza no lo leí igual. Bueno, pero después Agamben va para otro lado, que es la potencia de que es otra cosa, sí. Pero lo que toma de él es este rasgo más espinosista de potencia de vida. Sí, bueno, esa es la parte que a mí más me cautivó. Pero volviendo a eso, dentro de la tesis, implicar un trabajo sobre el lado B, digamos, sobre que realmente tengo muchísimo material en este momento, me implicaría cambiar algunas cuestiones metodológicas y del recorte del objeto de estudio, que lo estoy pensando, que es una posibilidad. No lo puse por eso mismo, porque me siento muy incómodo con la agresión.
con la agresión verbal, con la agresión gráfica. Me perturba un poco, entonces prefiero siempre la potencia de vida que la potencia de muerte. No sé, eso es más personal. ¿No? Y con lo que me decía Griselda, tenés razón con el tema de las tipologías. Pero soy compañero, acá tengo una compañera de cátedra, soy diseñador, pero un diseñador raro, ¿no? Que escribe como si fuera abogado, filósofo, y trabajo en una cátedra de Historia Urbana de Buenos Aires en arquitectura hace 16 años. Y las tipologías para los arquitectos son fundamentales. Son fundamentales. Y para mí también, mi mirada está atravesada por las tipologías y creo que tenés razón, que no hay una tipología exacta. Es más, cuando aparece la casa chorizo, después vienen los chicos con la casa chorizo y no, esta es, esta no es, esta está modificada. Es una forma de ordenar un poco el pensamiento. Yo soy medio, se dan cuenta con los anteojos, medio desordenado, pero sí, tenés razón con eso. Con eso tenés razón, con lo de las tipologías. Con el 2018 lo marco como un punto de inflexión masivo de las luchas. Antes no tenían tanta visibilidad. Eso lo tendría que haber aclarado. Y muchas gracias, Griselda. Muy lindos comentarios. Muchas gracias.